Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, con tu sangre preciosa nos has lavado eternamente y sin ningún mérito nos has salvado. Y nos has puesto como tus hijos y nos has dado el requisito para entrar al eterno reino tuyo. Te agradecemos por esta esperanza y gracia que nos ha dado. Que nos haya salvado es para que nosotros tengamos la herencia eterna en este mundo y no para las cosas vanas. Y mientras que estamos viviendo en este mundo, ayuda para que solamente podamos servirte, obedecer tu palabra, evangelizar y de realizar el servicio en la iglesia. Nosotros en este tiempo que hemos recibido la salvación con tu sangre preciosa, estamos aquí reunidos, alabamos tu gloria, aprendemos tu palabra y te agradecemos por permitir esta comunión. Tú, Señor, estás junto con nosotros y guardas a cada uno de nosotros para darnos tu gracia abundante, tu vida, y con el poder del Espíritu Santo nos llenas. Y la vida que nos resta, nos permites con tu palabra de la verdad para que vivamos dignamente como tus hijos. Oramos a ti, Señor, para que nos santifiques también. Todos los hermanos que no han podido participar hoy día, o también los hermanos que están escuchando la palabra vía online. Señor, ayuda a que el Espíritu Santo esté junto con ellos y abúndeles con la gracia digna. En todas las iglesias que hay en el extranjero y las iglesias que hay en Corea del Sur, Señor, guarde a cada uno de ellos y guíalos con tu palabra, para que ninguno vaya a la perdición. Para eso, con tu mano poderosa, misericordiosa, aférrelos, Señor. Para eso oramos a ti. Los hermanos que están con la enfermedad, recupere su salud rápidamente para que ellos puedan vivir conforme a tu voluntad en este mundo. Y los que son débiles de corazón, los que están en la tentación, a cada uno de ellos, Señor, tú dale la gracia abundante, digna, para que ellos no vayan a la perdición. Y siempre nos das la palabra necesaria en el tiempo necesario y nos enseñas el camino correcto. En este tiempo también, la palabra que tú nos quieres manifestar, ayuda para que podamos comprender tu voluntad santa. Danos esa oportunidad, Señor. También danos la sabiduría de poder distinguir la palabra y para que podamos vivir conforme a tu palabra. Para eso danos el poder y el coraje. En este tiempo, pedimos, Señor, para que nos guíe el Espíritu Santo y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza del coro. 난 지극히 작은 자 죄인 종의 괴수 무익한
십자가에서만 내 안에 주만 사시는 것 살아도 주를 위해 죽어도 주를 위해 살아 죽으라 난 주의 것 십자가의 능력 십자가에서만 내 안에 주만 사시는 것 살아도 주를 위해 죽어도 주를 위해 살아 죽으라 난 주의 것 십자가의 능력 십자가에서만 내 안에 주만 사시는 것 난 지극히 작은 자 죄인 중의 괴수 무익한 날 보내셔서 간절한 기대와 소망 부끄럽지 않게 십자가 전개하셨네 내 사랑 나의 십자가 Gracias. Busquemos juntos la Biblia. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 16 a 17. San Juan capítulo 14, desde el versículo 16 a 17, yo les voy a leer. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Hasta aquí. Por la enfermedad contagiosa del COVID-19 por todo el mundo se ha expandido mucho y muchas personas han sufrido, incluso han perdido sus vidas. En nuestro país, a comparación de otros países, se está tranquilizando un poco, pero en el último momento otra vez pareciera que estamos en ese proceso de pasar por la última
por el último momento. Entonces pienso que esto no va a alargar más. Y quiero que hasta el último momento tengamos más cuidado. Y entre nosotros no tiene que haber ningún hermano quien se contagie. Entonces quiero que tengan más cuidado, por favor. Entonces no quiero que dejen pasar esto. Sí o sí hay que portar las mascarillas. Y porque esto es una buena manera para cuidarnos, y si es que es posible, es mucho mejor que no salgan y que no tengan reuniones personales. Quiero que todos tengamos cuidado. Como estamos en una comunión donde es la iglesia, entonces si es que siquiera hay una persona quien se contagie, entonces toda nuestra iglesia va a traer riesgos. Por eso, con ese corazón, yo quiero que cada uno tenga mucho más cuidado, por favor. Hoy, a través de la palabra que hemos leído, es lo que Jesucristo dijo. Es una de las palabras más importantes que Jesús dijo. San Juan, capítulo 14, capítulo 15, 16. Estas son las palabras que Jesús dijo justo un día antes de su muerte. Lo que él dijo a sus discípulos, que son contenidos muy importantes. Y en esa palabra hay la lección última, también hay palabras como su testamento, también de sus pedidos. Por eso esta palabra también se aplica a nosotros quienes somos salvos. Por eso juntamente hay que pensar esto profundamente. Sí saben por qué aprendemos la Biblia, ¿no? A través de la Biblia conocemos de Dios, de Jesús y también del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay que conocer su obra y también podemos conocer cuáles son los deberes de los cristianos y para poder actuar su voluntad. Por eso aprendemos la palabra. En San Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así ha hablado. Si es que tiene el corazón de querer obedecer la palabra de Dios, entonces así es cuando Dios nos ayuda a comprender su palabra. Solamente con la cabeza del conocimiento del mundo, al esforzarnos, quizás uno puede aprender las cosas del mundo. Sin embargo, el conocimiento espiritual no es con nuestro conocimiento de la cabeza, sino sí o sí el Espíritu Santo tiene que ayudarnos para que comprendamos su palabra. Por eso, para poder recibir la enseñanza de Dios con un corazón humilde, además, tiene que tener el corazón anheloso de querer entender su palabra. Así uno tiene que aprender. Pero sin este corazón, solo escucha y después te olvidan. No tiene el corazón de obedecer. Entonces, para esas personas, aunque escuchen y escuchen, no pueden comprender su palabra. Por ejemplo, cuando alguien come una comida muy buena, hay que digestionar. Pero si es que esto no ayuda para su salud, entonces, ¿de qué serviría eso? Por eso, cuando aprendemos la palabra, hay que pensar de que esa palabra que me da directamente a mí, y es la palabra que tengo que ponerlo en práctica en mi vida y en mi corazón. Con este corazón uno debe aprender y así puede comprenderlo verdaderamente y puede ser un beneficio propio. Y entre la palabra que Jesús dijo de lo que leímos ahora dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
cuando Jesús fue crucificado y al tercer día resucitó y después de 40 días, como iba a subir a los cielos. Por eso dijo una palabra tan importante. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, Dios. La palabra consolador se refiere para comprender la gracia del Señor y quien puede ayudar. En inglés se dice abide, ¿no? Quien puede ayudar. Por eso, estando al costado, ayuda para que podamos servir y por eso el consolador obviamente se refiere al Espíritu Santo. Dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dios es eterno, Jesús es eterno, incluso el Espíritu Santo es eterno. Por eso, en la época antigua, Dios ha obrado como el Dios Padre. Y el personaje más importante de la Biblia obviamente es Jesús. Con el nacimiento de Jesús, de su muerte, de su resucitación y de su asunción, eso es lo más importante de la Biblia. Y todo esto está escrito tan detalladamente en el Antiguo Testamento acerca de su historia. Y tal como su promesa realmente llegó Cristo y cumplió su obra de la salvación. Y Dios Hijo, quien ha obrado, solamente fue un tiempo corto de 33 años. Pero después de que se fue Jesús, lo que Dios ha prometido y lo que Jesucristo ha perfeccionado, quien hace testificar esa gracia y a través de esa gracia cambia nuestra vida y nuestro corazón. Y quien nos protege es el Espíritu Santo. Por eso después de que se fue Jesús, llegó el Espíritu Santo y cumplió y está cumpliendo esa obra, ¿no? Y a él también se le expresa como otro consolador. Y dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Este consolador, el Espíritu Santo, es quien viene para los cristianos salvos. Por eso para los que no creen, aquí dice el mundo, ¿no? El cual el mundo no puede recibir, quiere decir a las personas que no pudieron recibir la salvación. Dice porque no le ve ni le conoce, quiere decir que no tiene ninguna relación. Pero como dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora el Espíritu Santo en el mismo tiempo que hace conocer la gracia del Señor, dice que está con vosotros eternamente, está en vosotros. Jesucristo durante 3 años y medio ha obrado. Durante 3 años y medio en su última época cuando ha obrado, fue acompañado junto con los 12 discípulos. Obviamente, aparte de los 12, muchos han seguido a Jesús y han aprendido su palabra. Pero siempre andaban junto con Jesús. Pero el Espíritu Santo dice que está en vosotros. En el Antiguo Testamento, Dios a las israelitas siempre ha aparecido con sus palabras, se manifestó con las palabras y también Jesucristo para salvar a nosotros vino a este mundo. Y el Espíritu Santo lo que hace es que con la vida del Señor y con su gracia nos siembra y cambia nuestra vida y nuestro corazón. Y entra a nosotros para que sea nuestro poder. Por eso lo que hace son diferentes sus obras.
Por eso la vida de los cristianos ahora es recibir la ayuda del Espíritu Santo y por la gracia que el Espíritu Santo da o la enseñanza, la palabra que el Espíritu Santo nos da, su guía también, a través de eso vivimos. Por eso si es que uno no conoce del Espíritu Santo, no puede llevar correctamente la vida cristiana. Por eso, acerca del Espíritu Santo, si es que nos permitiera el tiempo, les quiero enseñar. Que un hombre diga que yo conozco, obviamente depende del nivel de cuánto conoce a otros, ¿no? Por ejemplo, si es que yo puedo confiar en esa persona, eso depende mucho si es que yo conozco a esa persona. Si es que yo encomiendo o si es que yo pido algo a esa persona, entonces obviamente tengo que conocer a esa persona para poder confiar. ¿Cómo puede confiar sin conocer? Conocer quiere decir que en el mismo tiempo que yo conozca a esa persona también depende cuánto relación de amistad tengo con esa persona. Por ejemplo, un padre con sus hijos no solamente está conectado a sus vidas, sino el hijo conoce al padre y el padre conoce a su hijo. Eso ahí se cumple la comunión verdadera. Igual que el marido con su esposa se conocen. Obviamente no pueden conocer a la perfección, pero es una relación que conoce mucho mejor que otras personas. Por eso se cumple la comunión íntima. También los amigos se conocen desde su niñez. Obviamente va a tener un buen amigo si es que conoce. Por eso el conocer es muy importante. Igual que a través de la Biblia conocemos a Dios y conocemos a Jesús. En San Juan 17, versículo 3 dice, Jesucristo ha orado así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por haber creído obtenemos la vida eterna. Por eso de creer, detrás de eso siempre está el conocer. Conocer perfectamente y creer perfectamente es lo mismo. Por eso si es que uno no conoce a la perfección y cree, eso, piénsenlo, no tiene sentido. Cuando uno conoce perfectamente, también puede creer perfectamente. Nosotros a través de la Biblia conocemos a Dios. También a través de la Biblia conocemos quién es Jesús y qué relación tiene conmigo. Y también el Espíritu Santo nos hace comprender la gracia de Dios y está en nosotros. Entonces hay que conocer quién es ese Espíritu Santo. Conocemos quizás mucho de Dios o de Jesús. Pero si es que no conocemos del Espíritu Santo, hay que pensar de eso un poco. Hay mucho que no conocemos de Él. Por eso pienso que hay que aprender más específicamente acerca del Espíritu Santo. En San Juan 20, 21 a 22, cuando Jesús ha resucitado, primero se apareció ante los discípulos y le mostró su rastro de sus manos y de sus pies. Y dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesucristo, después de morir en la cruz, fue resucitado y fue enviado para darnos la salvación. Y no solamente a sus discípulos, sino también a nosotros. Ha predicado el Evangelio y los que ya son salvos quiere que vivamos dignamente ante Él para que manifestemos la gloria de Él. Por eso Él fue enviado a esta tierra. Por eso, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hablando esto, dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Entonces solamente tenía que decir recibir el Espíritu Santo, pero ¿por qué dijo esto soplando?
En Génesis 2 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay una palabra así, ¿no? Por eso, ese soplón, esto es el soplón de Dios. Dios ha soplado en nuestra nariz, por eso fue aliento de vida, fue un hombre ser viviente. El hombre no solamente tiene carne, sino también tiene el espíritu que Dios ha creado, que es la misma imagen de Él. Por eso que sea aliento de vida, que sea viento o el Espíritu Santo, se le dice pneuma en griego, pero ha soplado el aliento de vida y fue un hombre ser viviente. Entonces ese espíritu ha muerto, ¿no? Como dice en San Mateo 3, el primer hombre del mundo, quien es Adán, ha desobedecido la palabra de Dios, ha comido el fruto de la ciencia del bien y del mal que estaba prohibido. Dijo: si es que tú comes, ciertamente morirás. Pero no ha creído en la palabra de Dios, se cayó en la tentación del diablo y al final desobedeció, ¿no? Y dijo: ciertamente morirás. El día que comieres, ciertamente morirás. ¿Qué ha muerto? Adán ha muerto viviendo 930 años. Pero que haya muerto ese día quiere decir que ese espíritu vivo ese día ha muerto y fue un espíritu muerto. Por eso la vez pasada les he hablado de la palabra de vivo y el muerto, ¿no? Por eso los que no son salvos, quizás lo carnal está vivo, pero su espíritu está muerto. Entonces, ante los ojos de Dios, un muerto está caminando. Cuando recibimos la salvación, nuestro espíritu muerto en delitos y pecados revive. Por eso todas las personas que han nacido bajo Adán, en sí han nacido con su espíritu muerto, y el pecado es la obra de los muertos. Pero Jesús fue un espíritu vivificante. Por eso en 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. A ese espíritu muerto en delitos y pecados hay que pagar por ese pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por eso en San Juan 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios revive a los muertos, y para eso ha venido a este mundo. Como estaba muerto en delitos y pecados, vino a este mundo para pagar ese pecado, porque si no, no puede vivir ese espíritu muerto. Por eso en Adán, todos los pecados cometidos lo cargó Jesús en su cuerpo, y un hombre ha muerto por todos y ha pagado por esa paga del pecado. Por eso Jesús ha muerto en la cruz y cargó el pecado de todo el mundo y después murió. Y por haber resucitado ha quebrantado la potestad de la muerte y nos dio la vida eterna. Por eso, a través de la muerte y resurrección de Jesús, al final Jesús fue el espíritu vivificante que resucita a los espíritus muertos. Por eso Jesús sopló y les dijo. Eso quiere decir que Jesús, quien ha resucitado, va a soplar el espíritu vivificante. Por eso dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero en ese momento justo discípulos no han recibido el Espíritu Santo, sino después de que Jesús subió, después de 50 días recién han recibido el Espíritu Santo. Pero la razón que haya dicho recibid el Espíritu Santo quiere decir que ha anticipado con la palabra de que van a recibir el Espíritu Santo. Por eso, en el mismo tiempo que recibe la salvación, ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en nosotros. Por eso en 1 Pedro 1:3 dice: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así está diciendo.
a través de la muerte y resurrección de Jesús que nos haya hecho renacer. Quiere decir que en San Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua y el Espíritu Santo. Muchas personas malentienden esta palabra. Dice que agua, algunas personas dicen que si es que uno ora mucho por otras personas, entonces recibe algo caliente o recibe algo de agua, lágrimas. Pero hay otros que dicen que agua es el bautismo y después de recibir el bautismo hay que recibir recién el Espíritu Santo. Así lo explican, ¿no? Pareciera que es cierto, pero en sí no. Es incorrecto. Agua, ¿qué quiere decir? Agua se refiere al mérito, la justicia de Dios. Que haya castigado en la época de Noé con agua, esto se refiere a la justicia de Dios, ¿no? Entonces, si es que nos juzga Dios con su justicia, todos vamos a perecer, ¿no? Por eso, con agua y el Espíritu Santo, todo el juicio que tienen que recibir los cristianos vino Jesucristo para recibir como representante en vez de todos. Se refiere a la muerte de Jesús. Por eso se cumplió perfectamente la justicia de Dios. Si es que Dios perdonara porque sí, entonces no habría la justicia de Dios, ¿no? Primero solucionó perfectamente los pecados y después mostró el amor y la gracia de Él. Por eso la muerte y la resurrección de Jesús se refiere que Jesús ha muerto por la justicia de Dios y que haya resucitado es para amarnos. Por eso por eso ha revivido. Por eso la muerte de Jesús es el agua. Cuando Dios bajó en el río Jordán y después subió, esto se refiere a la muerte y resurrección de Jesús. Por eso el agua y el Espíritu Santo se refiere a la muerte y su resurrección, la redención y la vida nueva. A través de la muerte de Jesús ha redimido nuestros pecados y porque haya resucitado nos dio la vida nueva. Por eso el Espíritu Santo es el espíritu de la resurrección y la vida nueva. Por eso la vida nueva no solamente nos hace comprender de Él, sino también nos dio el Espíritu Santo. Hemos recibido la vida de Él, el Espíritu Santo es lo mismo. Por eso la muerte y su resurrección, la redención y la vida nueva. También, en otras palabras, fuimos renacidos con la palabra. Y todo este contenido como está en la palabra, a través de la palabra y a través de su muerte nos ha redimido y con su resurrección nos ha dado la vida nueva. Esto se cumple en el mismo tiempo. Y que uno renace con el Espíritu Santo. Porque al final es el Espíritu Santo que nos hace comprender, ¿no? Por eso todo esto es sinónimo. Por eso el Espíritu Santo es quien nos hace ayudar la gracia de Dios y nos ayuda a recibir la salvación. Y mora en los salvos. Vive. Después de recibir la salvación, Él no dice, ya nos encontremos en el cielo. No, sino entra en nosotros desde ahora hasta vivir eternamente en su reino eterno. Por eso, acerca del Espíritu Santo es muy importante conocer detalladamente, porque ahí podemos tener una relación profunda con el Espíritu Santo, tener comunión y podemos recibir la ayuda y su guía. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esto es la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Trinidad, al final es un ser. Entre las cosas que nosotros creemos, una de las teorías tradicionales que es muy importante, yo cuando
estudiaba teología, los estudiantes decían que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es la Trinidad y querían explicar eso, pero era un poco difícil. Algunas personas explicaron de esta forma. Es como una electricidad, aparece como por la luz, por el calor y por otro medio. Entonces al final es la electricidad, pero aparece por diferentes maneras. Así lo explicó. Y hay otros que explicó que el agua corre, evapora, y si se congela y alguien es golpeado por eso también puede morir, aunque sea agua, ¿no? Puede ser vapor, líquido, sólido, pero al final es agua. Así explicó de diferentes maneras. Entonces esto no es una explicación perfecta, pero algunos dijeron que, por ejemplo, la persona es uno, pero cuando va a la casa puede ser marido, o por ejemplo si también puede ser un padre, o si es que va a la iglesia puede ser un pastor. Tiene diferentes oficios, pero al final es una persona. O sea, sí es parecido la explicación, ¿no? Pero esto no puede ser una explicación perfecta. Por eso hay personas que no creen de esta Trinidad. Por eso nos llama herejía. Si es que uno cree en la Trinidad, entonces dice que están metidos en la herejía. Por eso que sea testigos de Jehová o otras religiones no creen de esto y explican de diferente forma. Pero con el conocimiento de los materiales que nosotros conocemos, no podemos entender esto. Con nuestra cabeza no podremos comprender el secreto espiritual de Dios. Tampoco se puede explicar. Entonces, si es que uno no puede explicar qué hay que hacer, hay que creer porque la palabra de Dios es la verdad. Por eso Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo al final es uno solo. El Espíritu Santo es uno de los de la Trinidad. En Génesis 1:26 dice Dios, cuando Dios ha creado este universo y a los hombres, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué dijo hagamos como nosotros? Al final Dios es uno. Está diciendo en plural, hagamos. ¿Había muchos dioses en ese entonces? No, Dios es solo, es uno solo. Pero ¿por qué Dios dijo hagamos al hombre? Lo que sale en la Biblia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, eso está explicando, ¿no? También en Génesis 11, versículo 7, cuando los hombres empezaron a edificar la torre de Babel, en la palabra de Dios dijeron, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí también dice, ahora pues descendamos, nosotros descendamos, en plural, ¿no? Aquí también es un poco raro. Pero aquí está explicando que Dios es Trinidad. También en San Juan 3:11 Jesús ha hablado, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Incluso Jesús se expresó diciendo que somos nosotros, y nosotros no se refiere a sus discípulos, sino Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hablamos lo que hemos visto y testificamos. Como Jesús es Dios, por eso conoce todo de Dios. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Quiere decir que quien puede explicar del cielo soy yo, porque solamente existe Jesús quien ha subido al cielo y ha descendido. Por eso hablamos lo que hemos visto y testificamos. Está hablando de la Trinidad de Dios. Además, en San Mateo 3:16, cuando Jesús recibió bautismo en el río Jordán,
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo apareció aquí en el mismo tiempo. Jesús, quien es Dios Hijo, fue bautizado, subió luego del agua de Jordán y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma encima de su cabeza y venía sobre él. Y vino el Espíritu Santo, y Dios Padre habló: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso cuando Jesús recibió el bautismo, apareció Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo en el mismo tiempo. También en San Marcos 16:15 sale que Jesús, antes de ascender, le dijo a sus discípulos: y por todo el mundo predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A los que han recibido la salvación con escuchar la palabra, le dijo que den el bautismo, pero con el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es la Trinidad. Está diciendo Jesús que son uno solo. También en Romanos capítulo 8, versículo 16, sale el Espíritu de Dios, de Cristo y el Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo, dijo que es el Espíritu de Dios de Cristo. El Espíritu Santo es la misma palabra. No es que existe aparte Espíritu de Dios, aparte Espíritu de Cristo, aparte el Espíritu Santo. No, sino es uno solo. Al final es el Espíritu Dios. Por eso, el Espíritu Santo, hay que saber y entender que es uno de la Trinidad. Algunos dicen que el Espíritu Santo es alguien quien vuela, que tiene poder, y por eso hay que agarrar ese Espíritu Santo que está volando y para tenerlo. Obviamente esto es incorrecto. El Espíritu Santo, en el mismo tiempo que es uno de la Trinidad de Dios, es una personalidad perfecta con inteligencia, emoción y voluntad. Una personalidad perfecta. Los hombres no pueden tener una personalidad perfecta. Obviamente puede tener una buena personalidad, pero no perfecta. Pero Dios es perfecto. Por eso es una personalidad perfecta. Dios es quien conoce todo, igual que el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:10 dice: el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. También en Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo contristece. ¿Por qué? Cuando un padre ve a su hijo que se porta mal, entonces puede contristecer. Cuando un hijo salvo se comporta mal, entonces Dios también contristece, igual que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo contristece. Además, en Romanos 8:26, uno que ha recibido salvación, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que gime. Cuando sus hijos se comportan mal, entonces quizás tiene gemidos indecibles diciendo que ¡ay! ¿Cuándo va a madurar? También el Espíritu Santo tiene gemidos indecibles. Y dice que pide como conviene. El Espíritu Santo ora por nosotros incluso. Además, el Espíritu Santo nos ama. Por eso en Romanos 15, versículo 30, dice: y por el amor del Espíritu Santo. Realmente nos ama tanto. También Dios nos ama, Jesús nos ama. El Espíritu Santo también con el mismo amor nos ama tanto. Aunque un padre y una madre ame tanto al hijo,
no puede ser comparado con el amor de Dios. Realmente nos ama tan profundamente. Por eso en Santiago 4:5 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Si una mujer ve que su hombre está saliendo con otra mujer, o al contrario, no siente nada, si es que realmente se gustan, no van a sentir nada, van a estar celosos, ¿no? El Espíritu Santo nos ama tanto, si es que amamos al mundo, puede ser celoso. Por eso en Santiago 4:4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Que comparte el amor con el mundo, dice que es al final enemistad contra Dios. Si es que su esposa prefiere a otro hombre, entonces va a estar tan celoso que hay algunos mundanos que incluso matan, ¿no? Van a ser enemigos. El Espíritu Santo nos ama tanto, ¿lo saben? Si es que amamos más al mundo que Dios, entonces si es quitado el corazón al mundo, el Espíritu Santo puede ser muy celoso. Y en Salmos también sale, cuando las israelitas estuvieron en el desierto, dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. El Espíritu Santo estaba enojado. También hay que saber que es una personalidad quien puede enojarse. Pueden sentir estas cosas, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en nosotros ahora. Entonces hay que pensar esto profundamente. Por eso el Espíritu Santo es una personalidad perfecta y hay obras que el Espíritu Santo hace. También el Espíritu Santo regocija. En San Lucas 10:21 dice: Jesús se regocijó en el Espíritu. Puede estar triste, con tristeza, puede regocijar, también ponerse celosos, pero si es que vivimos conforme a la palabra de Dios, se regocija tanto. ¿Vamos a hacerle preocupar o entristecer? No, tenemos que regocijarlo. También si es que vemos la obra que hace el Espíritu Santo, en Éxodo 31:3 dice: el Espíritu Santo que apareció en el Antiguo Testamento dice que es Espíritu de Dios. Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo de Dios, a través de las profetas en el Antiguo Testamento, ha hablado su palabra. También ha profetizado lo que ocurrirá en el futuro. Todo esto fue la obra del Espíritu Santo. Por eso hizo estas obras. También en San Mateo 1:8 dice: el nacimiento de Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo, portándose un cuerpo humano. Dios, para nacer como un cuerpo humano, fue concebido del Espíritu Santo. Fue prestado del cuerpo de una virgen y así ha nacido. Y cuando él recibió bautismo, el Espíritu Santo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto quiere decir que ha testificado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo también, a través de la vida de Jesús, ha testificado de Dios. Ha testificado la palabra de Dios y a través de muchos milagros ha manifestado el poder de Dios. En Hechos 10:38 sale: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así dice. Quien ha obrado en Jesús es el Espíritu Santo también.
en Jesús dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Por eso andó haciendo milagros, haciendo buenas obras. También ha sanado a todos los oprimidos por el diablo y así ha cumplido la obra de salvación. Y en Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice. ¿Qué quiere decir esto? Con el poder del Espíritu Santo eterno, con esto Jesucristo murió, derramó su sangre y nos ha limpiado. Todo esto ha obrado. El Espíritu Santo ha obrado junto con Jesús. Por eso, en la época antigua, Dios ha prometido a las israelitas. Y conforme a eso, Cristo ha venido, ha muerto en la cruz, ha resucitado y así cumplió toda la obra de la salvación. Y el Espíritu Santo es lo que testifica a través de las personas que ya son salvas de la gracia de Jesús, para que predique en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Por eso, después de que Jesús ha resucitado y antes de subir al cielo, dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo testifica lo que Jesús ha obrado. Por eso en San Juan 15, 26 a 27 también dice: el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo vino para testificar de Jesús. Después de que Jesús ha muerto en la cruz y ha resucitado, vino para testificar acerca de ese amor. Por eso el Espíritu Santo no obra en el aire. En la iglesia primitiva ha obrado con los apóstoles, con los santos y después con todos los cristianos, así para que se predique el Evangelio. Por eso vino el Espíritu Santo y con su poder dice que seremos sus testigos. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso después de la muerte y resurrección y de la asunción de Jesús, después de 10 días, desde que vino el Espíritu Santo en día de Pentecostés, hasta que venga el Señor de nuevo, se llama la época del Espíritu Santo o la época de la gracia o la época de la iglesia. En la época antigua, a través de las israelitas, Dios ha obrado, pero después de que llegó el Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra a través de los santos salvos de la iglesia para que se testifique su gracia. Por eso se llama época del Espíritu Santo, época de la gracia, época de la iglesia. Es nuestra época ahora, ¿no? Cuando termina esa época, entonces viene por segunda vez Jesús. Por eso nosotros, como estamos viviendo en la época donde obra el Espíritu Santo, hay que saber específicamente qué es lo que hace el Espíritu Santo. También tenemos que vivir junto con el Espíritu Santo. Eso es la vida cristiana. Si es que uno no sabe esto, entonces no puede llevar bien su vida cristiana. También el Espíritu Santo vino a este mundo y ¿qué hace? Vamos a buscar juntos San Juan capítulo 16. Busquemos San Juan capítulo 16 desde el versículo 8. San Juan capítulo 16 desde el versículo 8.
hasta 11, 8 a 11 yo les leo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí dice que cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, hay cosas que Él hace. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Viene el Espíritu Santo y dice que va a juzgar el mundo. Juzgar quiere decir que le hará conocer de lo que no conoce, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora Dios está juzgando con el Espíritu Santo el pecado a los hombres, y los pecados señalados del Espíritu Santo no se refiere al pecado de moral o pecado de no cumplir los 10 mandamientos, sino dice aquí que es el pecado por cuanto no creen en mí. Hace y ayuda a comprender sus pecados. El pecado mayor ante los ojos de Dios no se refiere a un pecado de moral o de no cumplir los mandamientos, sino el único pecado es que no creen a Jesús. Esto reprende Dios. En San Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado. El Señor ha recibido el juicio que nosotros teníamos que recibir. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree no es condenado, porque nosotros creemos en la condenación de Jesús. Ahora la ira de condenarte ya ha pasado de nosotros a través de la cruz. Ahora el Señor está hablando que es el pecado de no creer en Él. Que uno vaya al infierno, al final no es por el pecado de la moral o por el pecado de que no ha cumplido los mandamientos. En 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. A través de los pecados fuimos sus enemigos, pero con la cruz fue pacificado nuestra relación. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente el pecado de los creyentes, sino incluso el pecado de todos los incrédulos ha llevado todo Dios y ha perdonado y le hizo desaparecer la relación de ser enemigos. Pero hay que creer en esta verdad para que puedan ser salvos. Si no, de nada sirve esto. Aunque Dios nos haya dado todo el aire, agua, pero si es que uno no toma, entonces va a morir, ¿no? Ya Dios cumplió la propiciación, ya ha cumplido la salvación, pero si es que uno no cree eso, de no creer es el pecado mayor de ser condenado. Por eso dice que juzgará ese pecado de no creer. En San Juan 8:24 Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si es que no creen que yo soy Cristo, que yo soy quien he cumplido la salvación, entonces por esos pecados moriréis, dice. Porque si es que no cree, no tiene relación con la gracia de Dios. Por eso ese pecado de no creer, por eso puede ser condenado. Por eso de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Por la muerte de Jesús nos ha salvado y por su resurrección fue la justicia de Dios. Jesús, quien ahora está con Dios, ahora es nuestra justicia. Al momento de creer en su gracia, dice que ahora nos justifica. Nos justifica. Y en Adán fuimos pecadores, pero en Jesús fuimos justos.
Pero si es que uno no cree esto, de nada sirve. Al momento de creer, por esa fe nos justifica. Y de juicio por cuanto el diablo de este mundo ha sido ya juzgado. Quien ha sembrado el pecado del origen en este mundo es el diablo. El diablo fracasa a los hombres y siembra la maldad en todos los hombres para que todos pequen. Y ese diablo tiene que ser condenado, pero a través de la cruz realmente ya ha terminado su obra. Por eso Jesús fue la justicia. Y el juicio que nosotros teníamos que recibir ya terminó en la cruz. Incluso el diablo, quien es el príncipe de este mundo, ya fue condenado en la cruz. Y por eso hay que creer en esta verdad. Pero esto es el problema y el pecado mayor. Y esto es lo que está diciendo el Espíritu Santo. En Hechos 2, versículo 37 dice, en el día de Pentecostés, Pedro y los apóstoles dice que audazmente cuando han predicado el evangelio, los judíos de Jerusalén quienes han escuchado esta palabra, dice que compungieron de corazón, fueron reprendidos y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Jesucristo que nosotros hemos matado, ¿Él es Cristo? Entonces, ¿qué haremos? Hemos matado a Jesús. Arrepentidos y reciban el bautismo con el nombre del Señor y reciban el perdón de pecados. Entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace reprender sus pecados y le hace comprender. Aunque las personas escuchan la palabra, tienen el corazón muy duro y tampoco saben arrepentirse de sus pecados, tampoco temen de la condenación. Dice, ay, qué pena que vaya al infierno, igual todos van a ir. ¿Qué pasa con los que tienen este corazón? Están cerrados su corazón y no lo aceptan. Incluso esas personas, mientras que escuchan la palabra, si es que obra el Espíritu Santo, se rompe todo esto. Por eso, incluso los que son duros de corazón, no hay que desamparar, hay que seguir orando y seguir predicando. Esto hay que pedir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo reprende al corazón de los hombres para que puedan comprender el pecado y para que se arrepientan. Por eso los que fueron compungidos de corazón, en ese día ha recibido la salvación 3,000 personas. En Tito 3:5, Dios nos ha salvado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así dice, Dios cuando nos ha salvado, no fue por sus obras de justicia o de nosotros, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es la misma obra. Regeneración quiere decir renacimiento. A través de la sangre de Jesucristo nos ha limpiado y con el Espíritu Santo nos ha renovado. Por el lavamiento de la regeneración. Todo esto es la obra del Espíritu Santo. Por eso, a través del Espíritu Santo nos hace comprender el pecado y también hace la obra de darnos la salvación. Por eso el Espíritu Santo mira a las personas, si es que tienen el corazón anheloso de querer comprender la palabra y realmente ayuda para que comprendan. Por eso en 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu que ha venido a Dios dice que recibió el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo,
nos hace comprender la gracia de Dios. Que nos hace comprender su gracia es el Espíritu Santo. No es que nosotros seamos genios y así podemos comprenderlo. En Hechos 16:14 sale cuando apóstol Pablo fue a Filipo y le ha hablado a las mujeres que están en el río. Dice que Dios abrió el corazón de Lidia. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Quien era vendedora de púrpura, ¿no? Y ella fue la primera persona quien recibió la salvación. Dios, el Espíritu Santo abrió el corazón de ella para que comprenda. Ese mismo Espíritu Santo también nos hace abrir nuestro corazón para que podamos comprender. En Colosenses 1:6 dice: el Evangelio que ha llegado hasta vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Oímos el Evangelio de Dios y nos hizo comprender su palabra. Él es el Espíritu Santo. Y dice que desde ese día empieza nuestra vida nueva de los cristianos, de renacidos. También en 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En la palabra de Dios está la semilla de la palabra de Dios que es incorruptible. Es la semilla que tiene vida. Por eso al momento de escuchar la palabra del Evangelio, esa semilla siembra en nuestro corazón. Esto es ser renacido. Esto es la palabra que habéis escuchado. El Evangelio lo oyeron, lo comprendieron, y quien nos hace sembrar la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Aunque un hombre quiera escuchar la palabra o que investigue la Biblia, si es que el Espíritu Santo no obra, entonces jamás puede comprender. Si es que no obra el Espíritu Santo, no puede renacer. Esto es un problema muy importante. En Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vino el Espíritu Santo cuando hace comprender la gracia de Dios. El espíritu muerto en pecados y delitos revive y hace creer que yo soy hijo de Dios. Por eso podemos llamar Dios Abba Padre. Un niño pequeño, ¿cuál es la palabra que dice por primera vez? Aunque no enseña, dice papá, mamá. Esto internacionalmente es parecido, ¿no? Apa, papa, papá, mam, mamá. Es parecido. Esto es el sonido de la vida. Cuando uno recibe la salvación, nos hace comprender que somos sus hijos y podemos llamar a Dios Padre. Cumple esta historia. Y en 1 de Tesalonicenses 1:5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. No solamente se predica con la boca nomás, sino con su poder y con el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo, entonces hay plena certidumbre con su poder. Podemos creer a la perfección. Nos hace creer. Yo también desde que era pequeño, desde primero de secundaria, iba a la iglesia y cada domingo yo aprendía tan esforzadamente la Biblia y llevaba cursos teológicos para aprender la Biblia. Y durante 2 años yo he predicado antes de recibir la salvación y he leído más de 50 veces el Nuevo Testamento y como 30 veces el Antiguo Testamento cuando llevaba el curso teológico. Y ahí, antes de almorzar, tenía que leer un capítulo de la Biblia. Aunque yo no pueda hacer las cosas del mundo, quería leer la Biblia, ¿no? Por eso tan fervorosamente he investigado la Biblia, pero comprendí que yo realmente no era salvo.
Estaba investigando y investigando, pero no había ninguna experiencia de que fui renacido. Y vi la palabra, si no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero tenía vergüenza de decir esto a alguien. Y llegó el 30 de octubre del año 1962 a las 6 p.m. Yo ahí comprendí verdaderamente la gracia de Dios, con certeza. Antes de esa fecha yo he aprendido tanto teóricamente, con conocimientos lo sé, pero esto no se cumplía en mi corazón. Ahora ya no es con la cabeza o por mi conocimiento, sino a través del Espíritu Santo me dio la plena certidumbre y su poder llegó en mí. Y desde ese momento totalmente se ha cambiado. Obviamente va a ser diferente. Por eso ahí se cumplió con plena certidumbre. Y en Efesios 1:13 dice: habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ha escuchado el evangelio de la salvación, ha creído y fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Si yo compro un libro que me gusta, esto es mío, ¿no? Entonces puedo firmar. Al momento de comprar una casa, también yo firmo en el contrato de la propiedad, ¿no? Y ahí puedo sellar, diciendo que la propiedad ahora es mía y ya está todo mi nombre. Igual, cuando uno recibe la salvación, el Espíritu Santo cumple en nosotros y sella diciendo que tú eres mío. Ser sellado con el Espíritu Santo. Realmente esto es tan maravilloso. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace. Nos da la certeza, también nos sella que nosotros somos del Señor. Él es Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos hace comprender la gracia y nos hace recibir la salvación y está en nuestro corazón. No solamente nos hace creer, sino mora en nosotros. Por eso en Gálatas 3:2 dice: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando uno escucha, oye y comprende, entonces ahí recibió el Espíritu Santo. Pero cuando yo recibí la salvación, no sabía que eso era salvación, renacer o recibir el Espíritu Santo. Pero algo que yo sabía es que Jesús ha quitado mis pecados. Esto es el problema más grande. Cuando uno va al infierno es por sus propios pecados, pero al momento de creer que fue perdonado eternamente, creí, ¿no? Que ahora ya todo fue perdonado y ahora voy a ir al cielo. Pero viendo la Biblia yo comprendí, ¿no? Que esto es el Espíritu Santo, sus obras. Y al momento de creer eso, realmente yo renací. Y aprendiendo más y más la palabra, cuando comprendí eso, había llegado el Espíritu Santo en mí. Aunque uno tiene el Espíritu Santo, no sabe que está, ¿no? El Señor que expía mis pecados, Él está dentro de mí. Sí, está dentro de mí. ¿No está maravilloso esto? También hay que creer que el Espíritu Santo está en mí. 1 Corintios 6, versículo 19. Los santos de Corinto, como pueden ver en Corintios 3, aunque han recibido la salvación, todavía pertenecían en lo carnal. Aunque recibieron la salvación, habían peleas y eran muy inmaduros, todavía eran niños. Pero aún así, apóstol Pablo dijo a los santos de Corinto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? En ellos también mora el Espíritu Santo. Es cierto que ellos son salvos y en el mismo tiempo es correcto que el Espíritu Santo mora.
No hay ninguna cosa que uno recibió salvación, pero no hay Espíritu Santo en él. Es imposible. En vuestros cuerpos, ¿qué es este cuerpo? Como hay Espíritu Santo, entonces es templo del Espíritu Santo. Como no lo saben, es por eso que con ese cuerpo pecáis. Si es que uno comprende que el Espíritu Santo mora en mi cuerpo, entonces yo no puedo comportar mal o ensuciar mi cuerpo con los pecados. Porque ese templo que mora el Espíritu Santo. Por eso, si es que uno conoce que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que mora el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo, quien me ama tanto, yo no puedo darle suspiros, preocupaciones, tristezas o envidias. No puede ocurrir esto. Tengo que regocijar y dar paz al Espíritu Santo. Al Padre quien me ha engendrado y que me dio a luz, no puedo darle preocupaciones, tampoco darle suspiros, tampoco tristezas. Si una madre está enviando lejos a su hijo para que estudie, entonces se preocupa y le dice, ¿no? Lo advierte diciendo que, oye, hijo mío, no te metas en relación con amigos malos o tampoco en relación de mujeres malas, tampoco vayas al bar, no vayas a lugares malos. Si es que tú te comportas mal y yo conozco eso, entonces voy a preocuparme tanto y por tanta preocupación casi me muero. Supongamos que lo advirtió así. Entonces ese hijo, cuando está a punto de tener relaciones con sus amigos malos y va al bar, entonces en ese momento va a pensar, ¿no? Si es que mi mamá se entera de esto, se va a preocupar tanto y ya no va, ¿no? También conoce bien la historia del general de Silla, Yushin Kim. Él es un héroe realmente, pero esta persona, él iba a la casa de prostitutas. Entonces su mamá dijo, tú eres quien vas a gobernar el reino. Hay que limpiar tu cuerpo, ordenar la casa para gobernar la nación, atraer la paz. Tú tienes que gobernar la nación, entonces deja de hacer esas cosas. Ya no te vayas. Sí, mamá, te prometo, ya no voy a ir. Pero llegó un día que fue borracho y con su caballo estaba yendo y se enteró que estaba al frente de la casa de la prostituta, porque el caballo, como hábito, siempre iba a la casa de la prostituta, por eso automáticamente el caballo lo llevó. Entonces este general Yushin Kim dice que ha sacado su espada y cortó el cuello del caballo. ¿Qué pecado tiene el caballo? Es como si hubiese cortado su cuello mismo. Si es que no hay una decisión así, es imposible detener. Por eso, el Espíritu Santo nos ama más que cualquier madre. Quizás la madre puede estar lejos y no me puede ver, pero el Espíritu Santo mora en mí, entonces ¿qué cosa no puede ver? Mi pensamiento, mis actos, conoce todo e incluso lo ve. Realmente esto es muy importante. La vida cristiana es llevar una vida junto con el Espíritu Santo, sirviendo al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, como dice en San Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. En San Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando uno tiene sed, primero busca agua. Nosotros en este mundo no tenemos satisfacción, aunque ganemos mucho dinero.
que encontremos con un buen hombre, con una buena mujer. Tampoco hay satisfacción pasando tiempo, honor, riqueza y autoridad. No hay satisfacción. ¿Por qué? Porque hay problemas del espíritu. Los animales en este mundo, si es que se cumplen las cosas carnales, pueden estar satisfechos. Pero los hombres tienen espíritu. Por eso, si es que no tiene una relación perfecta con Dios, si no recibe la salvación y no recibe la paz y la felicidad que Dios da, no hay satisfacción. Pero el Espíritu Santo, cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, como tiene satisfacción después de tomar agua, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyese en él. Cuando venga el Espíritu Santo, nos da paz verdadera, felicidad verdadera y satisfacción. El regocijo verdadero y la satisfacción que nos puede dar solamente está Dios. ¿Qué cosa podremos recibir la satisfacción en este mundo? En 1 de Pedro 1:8 dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Alegráis con gozo inefable y glorioso. Nadie conoce la alegría que tenemos el uno del otro. Claro, ¿no? Por eso en Salmos 4:7 dice, tú diste alegría a mi corazón. Alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Esta alegría y paz que el Señor me da. En San Juan 14:27 Jesús también dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esa paz que nadie me puede arrebatar, tampoco quitar, esa paz verdadera. Por eso en 1 Tesalonicenses 1:6 le dijo a los santos de Tesalónica, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Tesalonicenses fue cuando los judíos querían matar a Pedro apedreado. La iglesia tesalónica tenía mucha tribulación y persecución, pero aún así, a través del Espíritu Santo, dice que tenía el gozo abundante, recibiendo la palabra con gozo. Y vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es una fe maravillosa. Aunque tengamos cualquier tribulación o sufrimiento, que podemos gozar y ser felices es porque está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu, aleluya, es una alegría. Caminando por calle estrecha, regocijando, día y noche el Espíritu está en mí. Caminando por calle estrecha, tribulación, persecución, nos gozamos día y noche porque el Espíritu Santo está en mí. Ahora nosotros, sirviendo a ese Espíritu Santo, vivimos la vida que nos resta, ¿entienden? Con la guía del Espíritu Santo. Yo trato todo lo posible para hacer corto los sermones, pero si es que yo hablo lo que quiero, realmente se alarga mucho, pero hoy voy a hacer para que sea más corto. Hoy la palabra que les quería decir solamente le dije la mitad. Por eso sucesivamente hay muchas palabras de dar del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos hace comprender la gracia. Está en mí y está junto conmigo. Me da el gozo y la paz y me guía a la verdad.
Por eso tenemos que servir al Espíritu Santo y vivir cuidadosamente, ¿entienden? Porque realmente está muy cerca la venida del Señor. Hasta que Él venga, el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad y nos guía. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, éramos nosotros alejados de ti, morábamos en el pecado y con las malas conductas nosotros fuimos enemigos contra Dios. Sin embargo, tuviste misericordia con nosotros, nos amaste y con tu gracia tan grande nos has salvado. Y la vida que nos resta está con nosotros y nos diste el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos renovar cada día nuestro corazón y vida. Nos guías al camino de la verdad. Te agradecemos por esa gracia. Señor, con el poder del Espíritu Santo, aférrenos para que no pueda ser quitado nuestro corazón en este mundo tan perverso. Para eso, santifíquenos, distínganos, para que podamos vivir dignamente como tus hijos. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.